su palabra, su enseñanza esta mañana. Amén. ¿Me acompaña a orar, hermano? Gloria a Dios. Cierre sus ojos y vamos a suplicarle al Señor su favor, su gracia y su misericordia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias, bendito Padre, por tu misericordia, por tu favor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque no hay, Señor, otro Dios que pueda hacer las cosas tan grandes, tan maravillosas como las que tú haces en cada uno de nosotros. Y ahora te suplicamos, Padre, que tú nos des la enseñanza, Señor, que viene de tu corazón, que abras tu boca, Señor, y que nos des esa buena palabra, Señor. En esta mañana te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya abrimos nuestros oídos y abrimos nuestro corazón a la palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si quieren bajen, mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero, hermano, hacer la presentación de este tema que yo le he titulado Los habitantes del Oriente. Y precisamente, hermano, más que una predicación, es una enseñanza. Es una enseñanza y bueno, esa fue la instrucción que se me dio, ¿verdad? Tenía que enseñar y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Pero le decía, hermano, que más que una presentación es una... Yo le he puesto como una tesis, una propuesta. Y aquí entre los pastores pues quiero yo exponerla para que podamos analizarla y que podamos ver algunos elementos que pudieran ser consistentes con lo que hemos aprendido y que puedan venir a complementar realmente la enseñanza que hemos recibido al ir profundizando en cada uno de los temas que el Señor pues nos ha ido dando a través de los ministros que nos han cubierto y específicamente del ministerio apostólico y de nuestro Padre espiritual. Así que yo quiero, hermano, presentar delante de ustedes esta tesis. Y para eso vamos a arrancar en el libro de Génesis, capítulo número 1 y verso número 26. Un verso pues muy conocido, muy leído también, ¿verdad? El capítulo 1 del libro de Génesis, pero muy profundo, definitivamente. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza, y ejerza dominio dominio, dice ahí, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Como usted sabe, hermano, Génesis capítulo 1, del verso 26 que acabamos de leer en adelante, se está describiendo la creación de un hombre, la creación de un Adán que fue formado de una forma muy especial, muy particular.
Este Adán tenía la característica, hermano, de que Dios le había puesto una dieta. Dios le había puesto una dieta y específicamente esa dieta que Dios le puso era una dieta que se basaba en hierbas, que se basaba en semillas, que se basaba en lo que crecía de la tierra. Era prácticamente como decir, era un ser vegetariano, se alimentaba de vegetales. Otra característica, hermano, que le dan a este Adán de Génesis capítulo número 1 es que no le dan la orden de que tome mujer o de que se case o de que forme un hogar, sino que simplemente le dan la instrucción y le dice: multiplíquense y poblen la tierra. La otra característica que yo veo acá, hermano, de este Adán, es que le dan ciertas facultades para que él pueda dominar sobre toda la nación, que él tenga dominio sobre todo aquello que se mueve en los aires, es decir, las aves y todos los seres que vuelan, sobre los que pisan la tierra y sobre los que se mueven debajo del mar también. Entonces este hombre de alguna manera tenía unas características y tenía unas capacidades asombrosas. Creo yo que ahora con las capacidades que nosotros tenemos sería prácticamente imposible hacerlo en nuestro estatus natural. Obviamente después de la caída del hombre, las facultades estas fueron reducidas de una manera en la cual ahora, según dicen los estudios, el hombre utiliza únicamente no más allá del 10% de la capacidad que él tiene en su mente. Es decir, que todo lo que el hombre ha hecho, lo que el hombre ha alcanzado, los avances científicos y toda la tecnología que nosotros vemos, lo ha hecho con menos del 10% de la capacidad que él tiene instalada en sí. Sin embargo, este hombre tenía la característica de que todas sus funciones estaban en actividad. Él podía utilizar el 100% de su capacidad. Y entonces una de las cosas que yo veo es que este hombre, y es aquí donde empieza la ponencia, ¿verdad? Es aquí donde empieza la teoría. Este hombre podía utilizar los poderes que él tenía en su mente, los poderes que Dios le había dado para poder ejercer dominio, para poder controlar a la creación, los podía utilizar para cosas grandes. Y una de las cosas grandes que yo me imagino y yo creo que él utilizaba era algo que ahora los científicos están empezando a investigar y que ellos le han llamado la teletransportación. La teletransportación es mover un objeto de un lugar sin desplazarlo, sino que solamente a nivel de materia, es decir, de lo que compone la materia, los átomos y todos los compuestos de la materia, desintegrarlos y reproducirlos en un lugar lejano. Eso los científicos dicen, y yo estaba oyendo una noticia hace poco tiempo, hace pocas semanas, que los científicos lograron hacer que un objeto se teletransportara de un lugar a otro. Eso con menos del 10% de la capacidad instalada. Me está poniendo atención, ¿verdad que sí? Ok, lo otro que yo propongo aquí delante de los pastores es que pensemos en que ellos eran unos científicos, eran unos ingenieros de la ciencia genética. Ellos, lo que pasa es que nosotros leemos muy rápido Génesis capítulo 1 y pensamos que las cosas sucedieron de un año para otro. Pero yo creo que pasaron miles de años, si no es que millones de años, en los que estos hombres empezaron a hacer todo lo que tenían que hacer, hasta que aparece Génesis capítulo número 2. Entonces tuvieron suficiente tiempo como para poder desarrollar todo el potencial y ponerlo acá sobre la tierra o en algún otro lugar, que es donde ahorita vamos a analizar un poquito más. Entonces estos ingenieros de genética empezaron a hacer investigaciones tremendas, y es más, hermano, me llama mucho la atención porque estos hombres que la Biblia no dice a dónde se fueron, pero es parte de lo que tenemos que platicar hoy.
Estos hombres, la Biblia los describe en el libro de Mateo, en el capítulo número 2, y les pone el nombre de científicos. Y dice que venían unos magos de Oriente. Pero la palabra magos es una palabra que en griego es magos, que se puede traducir como magos, que se puede traducir como reyes, se puede traducir también como gente, bueno, como científicos, como sabios también se puede traducir. Muchas gracias por la ayuda. Entonces, estos hombres tenían unas capacidades tremendas. Pero cuando nosotros vamos, hermano, al original, las palabras que utiliza el libro de Génesis en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2 para describir la creación y la formación de estos seres son tres palabras. La palabra bará, que la utiliza en Génesis 1:26 y 1:27, y la palabra yatzar, que la utiliza en Génesis capítulo número 2. Sin embargo, en los dos capítulos de Génesis, bueno, y más adelante, pero estamos analizando solo esos dos, ¿verdad? En esos dos capítulos se utiliza también la palabra asá, que quiere decir hacer. Cada una de estas palabras tiene una aplicación específica. La palabra bará, por ejemplo, es una palabra que quiere decir crear, o mejor traducida, porque en nuestra Biblia del año 60 y en las Biblias un poco más modernas lo traducen como crear, pero en la Biblia del año 1909 y en la King James se traduce como criar, con I latina. En lugar de crear se traduce como crear en la 1909, usted lo puede ver ahí. Entonces, cuando Dios hace a este hombre, Él lo crea con ciertas características, y este hombre, cuando nosotros lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, ya no aparece con esas características, porque dice la Biblia que no había hombre para que labrara la tierra. Entonces yo me pregunto, ¿qué se hizo el hombre de Génesis capítulo 1? Y ahora en Génesis capítulo 2 Dios vuelve a hacer otra creación, pero ya no la hace con la palabra crear o con la palabra bará, sino la hace con la palabra yatzar. Y las dos creaciones con la palabra asá. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Bueno, por lo menos oigo 3 amenes, quiere decir que sí. No estoy tan mal, ¿verdad? Ok, la palabra asá es un concepto más amplio de hacer. La palabra bará se usa, más que todo se usa, si nosotros lo trajéramos a nuestro tiempo moderno, la palabra bará se usa para una formación o para una creación de procesos en serie. Para eso se usa la palabra bará. Por eso cuando usted ve a los animales, Dios bará a los animales. Y usted ve todos los animales, casi todos tienen las mismas la misma constitución física, pero con diferencias muy profundas. Por ejemplo, hermano, usted ve, digamos, en la televisión, usted ve una jungla y aparecen cebras. Y esas cebras uno las ve todas igualitas, hermano. ¿Verdad que sí? Pero dicen que las líneas de las cebras son como la huella digital en uno. Entonces todas son iguales, pero son distintas. Entonces como que esa palabra se aplica mucho para hacer procesos en serie. La palabra bará, procesos en serie. Y esa palabra bará fue la que Dios utilizó en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Bará. Entonces estos eran prácticamente gente muy parecida. Eso es parte de la tesis, ¿verdad? Gente muy parecida, gente con rasgos casi idénticos, que no se podrían diferenciar a menos de que hubiera una observación muy profunda. Y a estas creaciones de las que estamos hablando, Dios les pone un espíritu. Dios les pone un espíritu para que ellos puedan tener vida, para que ellos puedan comunicarse, para que ellos puedan ser como independientes y no robots.
Y para crear el espíritu, para poner el espíritu de Dios, Dios utiliza dos formas, hermano. Y esas dos formas, una de ellas es la palabra neshama, que quiere decir espíritu, pero que yo la puse acá con la traducción como aliento. Y otra palabra que es la palabra ruach, que usted la ha oído y usted hasta ha predicado de esto, que quiere decir soplo o que quiere decir viento. Pero el origen de estas dos palabras, hermano, y la diferenciación entre estas dos palabras va a ser el origen de dónde sale cada una de ellas, porque estos dos Dios los da. Y en el libro de Eclesiastés nosotros encontramos que los animales, Dios dice que los animales tienen espíritu. No sé si usted ha leído eso. Y entonces uno dice, pero ¿qué clase de espíritu? El ruah, que Dios sopla. Pero ese ruah viene de la boca de Dios. El neshama no viene de la boca de Dios. Porque cuando Dios hace al hombre en Génesis capítulo 2, ya dejemos al de Génesis capítulo 1, lo vamos a retomar en un momento, pero en Génesis capítulo 2 dice que cuando Dios yatzar al hombre Adán, él neshama, ¿en dónde? Si me está siguiendo, usted me va a ayudar, hermano. ¿En dónde le puso el neshama al hombre? En su nariz. Y cuando nosotros vemos la palabra neshama, hermano, que varias veces, creo que 24, 26 veces, no recuerdo cuántas veces aparece la palabra neshama, Dios la saca no de su boca, sino del aliento de su nariz. Y cuando nosotros vamos a nuestro cuerpo, hermano, físico, nosotros vemos que nuestro aire, nuestro viento puede proceder de dos orígenes. Usted puede respirar por la boca, ¿verdad que sí? Pero usted puede respirar por la nariz también. Y la respiración que viene de la nariz, ¿de dónde viene? De sus pulmoncitos. Y la respiración que viene de su boca, de su pancita. Para decirle con cariño, ¿verdad? Entonces va a depender de dónde sale ese aire para saber qué clase de espíritu es. Porque Dios sopló de su boca, pero también sopló de su nariz. Y esa fue la diferencia, una de las diferencias entre las dos creaciones de Génesis 1 y Génesis 2, que usted empieza a analizarlas y tiene un montón de diferencias, hermano. Al de Génesis 2 Dios le da una orden y le dice, toma a esta mujer después de haberle creado a Eva, ¿verdad? Y le dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero eso no es Génesis 1, eso es Génesis 2. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esa palabra la repite el Señor en el Antiguo Testamento, la repite otra vez en los Evangelios y la vuelve a repetir en el libro de Efesios. Como quien dice, reafirmando de que nosotros no pertenecemos a la generación de Génesis capítulo 1, sino que a la generación de Génesis capítulo número 2. Aunque es una raza caída, pero es una raza que ha sido levantada por medio de la sangre poderosa de Jesús. Entonces dejamos ahí a los de Génesis capítulo 1 con las características que yo ya le enumeré. Usted sacará otras más. Pero entonces vamos, hermano, a analizar un poquito la historia. Yo espero que se pueda ver acá la gráfica que yo le preparé con mucho cariño. Aleluya. Entonces, no se mira, ¿verdad? Pero yo se lo voy a ir diciendo acá. Ese es el mundo. Y ahí hay una línea de tiempo. En el mundo yo puse una línea de tiempo, es ese puntito verde que está ahí. Ahorita lo vamos a ir extendiendo. Y dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1.
Dice que los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios estaba creando, cuando Dios estaba fundando la tierra. Job capítulo 38 lo dice de esa manera. Entonces empieza en el principio, pero yo le quiero poner esta gráfica acá para que podamos ver, hermano, cómo estos moradores de Génesis capítulo 1, ahora en este tiempo, si es que logramos llegar a este tiempo, en la presentación, vienen a influir sobre la raza de Adán de Génesis capítulo número 2. Ok, entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí le puse otra línea en donde está la tierra. Y dice Isaías capítulo número 45, verso número 18: porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Es decir, que la tierra entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 no estaba deformada, ni estaba en caos, ni estaba vacía, sino que Dios la hizo ordenada para poderla poblar, para poder utilizarla, porque Dios no crea nada desordenado ni vacío. Dice Isaías capítulo 14, verso 16, después de que Dios formó la tierra bien ordenada y maravillosa, ¿verdad? Isaías 14, 16 dice: los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, es este, hablando de Luzbel, ¿verdad? Es este, aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso el mundo como un desierto, que derribó sus ciudades y que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Entonces, hermano, antes de que se diera Génesis 1:1 y que dejáramos un espacio para pasar al versículo número 2, ya se había dado la rebelión luciferina, en la cual Luzbel se revela, y eso lo ve usted en Ezequiel 28, Isaías 14. El Luzbel se revela y entonces es enviado a la tierra, en un proceso es enviado a la tierra. Él se asienta acá y empieza a destruir las ciudades que estaban pobladas. Empieza a tomar prisioneros, y por eso nosotros vemos en el libro de Judas que se habla de prisiones en el Seol, porque Luzbel agarró a sus prisioneros, los encerró ahí y nunca les abrió la cárcel. Pero sigamos en este proceso, porque ahí hay una destrucción. Yo por eso le puse un espacio ahí pequeño, usted lo puede ver, ¿verdad? Un espacio entre la línea verde, en donde hay un espacio de tiempo indeterminado, pero que Luzbel operó ahí. Luzbel trabajó en ese lugar. Las contrataciones que él traía del cielo los trajo para acá y empezó a querer destruir lo que Dios estaba construyendo sobre la tierra. Entonces la tierra está desordenada y vacía. Génesis 1:2. Luzbel destruye las ciudades. Y entonces viene Dios y empieza a crear, empieza a hacer una nueva creación. Y ahí yo le puse los números del 1 al 6 porque fueron 6 días de la creación. Dios crea la luz, Dios hace los cielos, Dios crea la tierra, eso lo hizo en el tercer día. Dios hace las estrellas, Dios pone las lumbreras, el sol, la luna. Dios crea los animales en ese orden en el que yo se lo estoy diciendo. Y en el día número 6, el hombre, Yatzar, es creado, es formado por Dios. Dios sopla de su nariz sobre ese hombre, Yatzar, y el hombre entonces es hecho una criatura viviente, pero no lo ponen sobre la tierra, sino que Dios hace un huerto, y en ese huerto pone al hombre. Ok. Muy bien. No se ve muy bien ahí, ¿verdad? Pero
usted lo podrá entender. Muy bien, Génesis capítulo 1, verso 22. Dios crea lo que yo le estaba hablando, ¿verdad? Creo que ya me había adelantado, pero bueno, volvamos el cassette para atrás. Génesis capítulo 1, perdón, el hombre vará, no es el hombre Yatzar, el hombre vará. No es fácil, hermano, se lo puedo asegurar. Ok, aquí viene, hermano, el ajo. Aquí viene el punto de lo que yo quiero platicar con usted. De que mi ponencia, de acuerdo a lo que dice la palabra y lo que hemos aprendido, ¿verdad? De que estos hombres, vará, algunos fueron arrebatados. Eso lo hemos entendido. Y no vamos a hablar de los arrebatados, de los grupos de los arrebatados, ¿verdad? Pero ellos fueron arrebatados, pero no todos. Estos hombres eran tan inteligentes, hermano, que empezaron a buscar, empezaron a tratar de encontrar comunicaciones dimensionales con creaciones paralelas en otros universos y en otras creaciones y en otros, no digo lugares porque puede ser en este mismo lugar, pero en otras dimensiones. Ellos empezaron a buscar una comunicación, una puerta de comunicación, como aquella la puerta 1111, ¿verdad? Que comunica una dimensión con otra. Ellos empezaron a tratar de buscar esa puerta, pero esa puerta de comunicación era una puerta hacia la Babilonia celestial, y ahorita le voy a explicar por qué digo esto. Hacia la Babilonia celestial, que es una región que queda en el oriente, en el punto cardinal que el Señor le llama el oriente. Ellos empezaron a viajar hacia el oriente, y usted lo puede ver, hermano, en Génesis capítulo número 11 y en el verso número 2, cuando ellos van caminando y de repente dice que empiezan a construir una torre. Pero cuando ellos iban caminando, 11:2, creo que la Biblia de las Américas lo especifica muy bien, dice, ellos iban rumbo al oriente. Cuando ellos iban rumbo al oriente, buscando al oriente, esta creación de Génesis 1 busca hacia el oriente. Algo hay en el oriente, y eso es lo que tratamos nosotros de descifrar, hermano, en esta enseñanza. Algo hay en el oriente que es atractivo para las creaciones. Quisieron comunicarse con las creaciones babilónicas, con las creaciones espirituales que estaban en el oriente. Y por eso es que en el valle de Sinar ellos construyen una torre en donde Dios desciende y confunde el lenguaje de ellos, porque ellos estaban tratando precisamente de abrir esa puerta dimensional. No construir una torre enorme, sino que abrir una puerta, una comunicación. Por eso la palabra dice que ellos dijeron: hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero la palabra que se usa ahí para cúspide es la palabra rosh, y lo que quiere decir ahí es cuya cabeza esté en el cielo. Es decir, que la cabeza de ellos cambiaron la paternidad de Dios por buscar una cabeza babilónica y querer tener esa comunicación con esa cabeza. Ok, sigamos. Aleluya. Luego existe un tiempo que Dios les da antes de crear al Adán de Génesis 2. Y en ese tiempo algo pasó, hermano. Algo pasó. Yo lo que me imagino, hermano, y después es que el apóstol me baje de la moto, ¿verdad? Es que hubo un calentamiento global antes de crear al nuevo hombre. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que subía un vapor de la tierra,
Y solo puede haber un vapor subiendo de algún lugar cuando algo se está hirviendo, cuando algo se está quemando. Entonces sube un vapor. Por eso es que no llovía, porque había habido un desequilibrio ecológico tan terrible que estos hombres habían provocado que no se podía plantar, porque no había planta, dice la Biblia, no había planta. No habían animales, todos se lo habían destruido, ellos habían emigrado, ellos habían salido de su tierra. Y entonces viene el verso número 4 que dice: y no había hombre para que labrara la tierra. Entonces Dios planta un huerto, y ahí es lo que yo le traté de ejemplificar con eso. Dios planta un huerto y sobre ese huerto pone al hombre, y sobre ese huerto se desarrollan todas las actividades del nuevo Adán. Pero ¿qué pasa con Adán, hermano? Él era el que llevaba todas las expectativas, ¿verdad? En sí mismo. Y entonces lo que hace Adán, hermano, es que escucha la voz de su mujer. Comen del árbol que no tenían que comer. ¿Y qué les pasa? Ayúdeme, hermano, por favor. Muere, es eliminado, ¿verdad? Shkamik, dice el hermano. Es eliminado. Pero ¿quiénes comieron del árbol? Óigame, ¿quiénes comieron del árbol que tenían prohibido comer? Adán y Eva. Comieron, se les abrieron sus ojos y el Señor los saca. Pero entonces digo yo, ¿y los vivientes que Eva había tenido? ¿Será que ellos también fueron desechados porque los padres pecaron? Porque la Biblia describe que a los que sacaron fueron a la pareja. Porque después Adán conoce a Eva y entonces ya le da un hijo. Bueno, 2 hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Caín mata a Abel y entonces sale el sustituto Set. Pero esos eventos ya se desarrollan en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos fueron sacados, fueron expulsados del huerto. Pusieron una espada, creo que lo tengo por acá. Pusieron una espada que se batía de un lado para otro. Pusieron querubines en la entrada. Y entonces no dejaron el acceso a ese lugar, sino que lo que hicieron fue que Dios trasladó ese paraíso que estaba en un lugar etéreo, por decirlo así, en el aire o fuera, ¿verdad? De la topósfera, estaba ahí y lo pone en el inframundo. Dios lo trasladó para allá. Eso usted lo sabe mejor que yo, hasta usted lo ha enseñado. Entonces, estos hombres, Adán y Eva, pierden a un hijo y Caín se va. Es decir, se quedan con Set, el sustituto, pero Caín se va huyendo. Y ni sabe, hermano, hacia dónde camina Caín. Empieza a caminar hacia el oriente y se encuentra con una ciudad que se llamaba Nod. ¿Quién había fundado esa ciudad? Posiblemente la creación anterior. Nod, ahí encontró a su mujer y entonces ya se por un lado y Set por otro lado. Entonces se encuentra Nod y dice la Biblia, lástima que no se ve, pero yo se lo estoy describiendo todo eso. Eso todo lo puede encontrar usted en esquemas doctrinales. Valga la propaganda, ¿verdad? Génesis capítulo 6, verso 4 dice que habían gigantes, hermano. Entonces estos hombres eran unos hombres de gran estatura. Gigantes. Gente grande, gente poderosa. Y entonces cuando ven los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, pero ¿a qué hijos de Dios se refiere? Hijos de Dios en las esferas
celestiales e hijos de Dios en las esferas babilónicas celestiales. Ven a las mujeres y dice, se quitan su traje de gala y bajan, se meten con las mujeres y les empiezan a crear hombres que la Biblia los denomina como Giborim. Eso está en Génesis capítulo número 6 y Judas capítulo único, verso número 6. Los ángeles que no guardaron su señorío, que no estimaron el vehículo que Dios les había dado. Entonces viene ese desarrollo. ¿Por dónde lo llevo, hermano? Pero tengo tiempo, gracias a Dios. ¿Cómo se desarrolla la historia? Porque ahora de Set nace un hombre, no inmediatamente, pero después de varias generaciones nace un hombre que se llama Reposo, que se llama Noé. Porque la tierra se había corrompido de tal manera que Dios dice, voy a poner fin a esta tierra otra vez. Pero me voy a reservar a un hombre, me voy a reservar a otro Adán. Por eso es que Noé es el otro Adán que vino después del Adán que cayó. Voy a agarrar a otro Adán que sea perfecto en sus genes, que no sea contaminado, y entonces lo voy a meter al arca y ahí voy a salvar y ahí voy a reproducir otra vez a la nueva generación. Pero voy a destruir todo esto que está aquí. Y usted sabe, hermano, que se destruye toda la tierra, todo lo que había aliento de vida. Se destruye. Pero después, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, vuelven a aparecer, hermano, en Números capítulo 33. Vuelven a aparecer los gigantes otra vez. Entonces, ¿se destruyeron o no se destruyeron? Ok, voy rápido porque ya el semáforo está tremendo. Ok, eso es lo que ya le expliqué. Viene Nimrod, viene Sodoma, que también está al oriente, porque cuando Abraham se separa de Lot, mire, hermano, qué cosa más tremenda, porque Abraham fue sacado de la tierra del oriente. Abraham fue sacado de la tierra en donde habían ídolos. Abraham fue sacado de ese lugar en donde la primera creación se había asentado, y sus descendientes también. De ahí fue sacado Abraham. Oiga, entonces, ¿cómo sigue la historia? 40 años vagan el desierto el pueblo y se encuentran en el otro lado, lo que yo le describí, Números capítulo 13, verso 33, perdón. Se encuentran ahí a los descendientes de los gigantes, a Goliat y todos sus secuaces, ¿verdad? Los príncipes filisteos, que ellos han venido a hacer, de los filisteos han venido a hacer ahora lo que nosotros conocemos como los palestinos, ¿verdad? Entonces, yo veo en el libro de Jueces, en el capítulo número 7, verso 12, que cuando ya ellos están en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, se unen los hijos de Madián con los hijos del oriente. ¿Y de dónde aparecen los hijos del oriente? En contra del pueblo de Israel. Y dice que cada vez que ellos cosechaban, que ellos ya para prosperar, llegaban los acompañados de los hijos del oriente y todo lo que tenían. Dice, acampaban en esos lugares. Los camellos que ellos llevaban eran incontables como la arena del mar. Es decir, que había muchos orientales que llegaban a fastidiar a los hijos de Dios. Y la conclusión de este tema, hermano, que vamos a llegar en un momentito, cómo la influencia oriental ahora ya no fastidia a Israel nación, sino que ahora la influencia
viene en contra de los hijos de Dios para influir sobre ellos en sus costumbres, en sus pensamientos, en su forma de vida y aún en su manera de alabar a Dios. Ok, en el año 0 aparecen los reyes del oriente, que le van a rendir tributo al rey. Y hermano, que la palabra que se usa para describir a estos reyes es la palabra científicos. Es gente muy pensante, es gente muy inteligente, es parte de la humanidad que utilizaban su mente para propósitos tremendos, pero que cayeron, que fallaron. Pero Dios saca de en medio de ello, hermano. Por eso la Biblia dice, y ahí es donde uno entiende de una mejor manera aquel verso que dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Porque Dios saca en medio de ellos valientes, tremendos. Y ahorita le voy a decir como quiénes. Dice amén todavía, hermano. Gloria a Dios. Sigamos analizando esto entonces. Números capítulo 22, verso 5. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, eso es Mesopotamia, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Este hombre Balaam, hermano, era un habitante, era un científico, era un mago que habitaba en el oriente. Y la palabra Petor quiere decir interpretación de sueños, de donde salió este Balaam. Y por eso es que él tenía una reputación como profeta tremendo, hermano. Y es por eso que nosotros ahora leemos en Números capítulo 22 en adelante, nosotros leemos, hermano, que Balaam se lanza unas profecías tremendas que nosotros hasta las utilizamos en beneficio propio. Porque Balaam dijo: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Eso lo dijo Balaam. Si no estoy mal, usted lee ahí su Biblia, ¿verdad? Dijo cosas tremendas. ¿Y sabe qué? Los reyes que venían, hermano, en el año 0 o en el año 1, ¿verdad? Los reyes que venían, dice: hemos visto su estrella en el oriente. Y ellos estaban cumpliendo la profecía de Balaam, porque Balaam dijo también: he visto su estrella en el oriente. Y esa era la estrella que los orientales estaban esperando. Y cuando ven que la profecía de Balaam se cumple, empiezan ellos a buscar en dónde se asienta la estrella para adorar al rey que ellos esperaban, para redención de todo lo que ellos habían perdido. Oiga, Josué capítulo 24. Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a otros dioses. Yo no me podía imaginar a Abraham sirviendo a otros dioses. Yo no me podía imaginar a Abraham, hermano, o a Abraham todavía, ¿verdad? Yo no me lo podía imaginar de pequeñito, hermano, llevándole veladoras a la Virgen de Guadalupe. Hermano, Abraham con una foto y atrás, no me lo podía imaginar hasta que 4:2 sirviendo a otros dioses. Y de ahí lo agarra Dios, hermano, a Abraham lo agarra y lo saca y lo manda a otro lado. Dice: te vas a salir de oriente porque yo voy a establecer mi tierra más para allá del río. Le cambia el nombre, le cambia las costumbres. Y por eso es que yo una vez escuché, hermano, a un judío que dijo: ustedes los cristianos deberían de estar agradecidos con nosotros, porque nosotros somos el origen de ustedes. ¿Por qué? Por Abraham.
Y entonces la otra persona le contestó: ustedes deberían de estar agradecidos con nosotros, porque Abraham era gentil, y de los gentiles vinieron ustedes. Dele un aplauso al Señor. Mire, hermano, mire, estos hombres eran, por eso es que yo le digo, estos hombres eran pero tremendos. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios, porque era la sabiduría de Dios, hermano. Aleluya. Ya me vienen a presionar, no hay problema. No, suban ahí, mis hermanos. Todos modos todavía están amarillo, tengo un minuto. Un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Mire, Abraham, Job. El sexto ángel derramó su copa. Ahorita yo solo le leo, hermano, así como hace mi padre, ¿verdad? Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente van a atravesar y van a venir acá, unos para bien y otros para mal. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Los orientales van a saber cuando en occidente se va a manifestar el Hijo de Dios. Y para concluir, hermano, mi último slide, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, oiga, hermano, estamos viendo los postreros tiempos. Usted es postrero, hermano. Usted después de comer pide su postre. Ya me lo conozco. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Qué era lo que hacía el Adán Yatzar? Perdón, el Adán Bará. Prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque como eran vegetarianos, entonces ahora van a ir en pos de aquellos que comen carne, que son carnívoros. Y como son científicos, van a empezar a decir un montón de cosas, que la carne, que las toxinas, que esto, que aquí, que allá. Pero si Dios dio la orden, hermano, Dios le llevaba carne a través de unos cuervos a Elías para que comiera. Pero ahora vienen estos con costumbres orientales, y esas son costumbres orientales, hermano, a prohibirle al Hijo de Dios que consuma los alimentos que Dios creó para su deleite, porque tienen cauterizada la conciencia. Y ahora sí termino. En la iglesia se han metido, hermano, predicadores mentalistas, influidos por pensamientos orientales. El yoga
En la iglesia la gente hace yoga. Al menos por allá, hermano, se ven unas cosas terribles. En las iglesias de Cristo, meditación trascendental, costumbres orientales. Hermano, hasta hay cristianos que han escrito sobre el libro de visualización. La visualización es una costumbre oriental. Vea lo que usted quiere, póngalo en su mente, enfóquese en eso, dígale al Señor que eso es lo que usted necesita. Si usted quiere algo, sea específico. Pida la característica de su esposo, de su esposa, de qué color quiere los ojos de ella. Y nosotros no podemos ser influidos por eso, hermano. Nosotros no podemos permitir que en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, se prediquen cosas que vengan influidas por espíritus orientales. Porque nosotros no tenemos participación con las tinieblas. Por eso en este último tiempo muchos van a escuchar. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Muchos van a escuchar espíritus engañadores y se van a ir después de eso. Todo lo que se está dando alrededor del mundo, hermano, es precisamente para influir sobre la iglesia de Cristo. Por eso nosotros, qué lindo que tenemos estos retiros, hermano, donde podemos abrir los ojos y ser capacitados. Y si en algún momento dejamos entrar algo de eso a nuestras iglesias, cerrar la puerta, hermano. En el nombre de Jesús, póngase de pie. Hoy sí, mis hermanos, por favor. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Y empiece a renunciar. Empiece a renunciar, hermano. Cualquier influencia que no venga de Dios, cualquier presión que haya estado siendo puesta sobre tu cabeza y sobre tus hombros, si tú te has sentido presionado aún en el ministerio, hermano, para querer competir con la iglesia de la par, para querer tú imitar las estrategias de otros que le han funcionado y que tal vez llevan mucho tiempo bregando en lo mismo, pero te has dejado influenciar por eso, por esos pensamientos. Hoy, en el nombre de Jesús, a manera de ministración, sé libre de eso. Sé libre de eso. En el nombre de Jesús, renuncia a cualquier presión. Renuncia ahora mismo. Porque Dios tiene algo grande y maravilloso para tu vida, pero te lo va a dar en la medida en que tú puedas entender las estrategias que Dios tiene para ti. Y vas a empezar a fluir y a funcionar de acuerdo al llamamiento que Dios te hizo y no de acuerdo al llamamiento de otro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor.